Todos quedaron estupefactos cuando la sirvienta respondió al magnate árabe en un dialecto antiguo y perfecto. Se burlaban de ella en medio del vestíbulo de mármol de un lujoso hotel en Megalópolis, cuando el emir Khalid al-Hassim apareció con un aporte majestuoso, vestido con impecables ropas blancas. Su figura llenó instantáneamente la habitación. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un like. Amelia Fox estaba en el mismo salón dorado. Sus 30 años parecían disolverse en la sombra de las columnas monumentales. Una simple blusa blanca con apenas perceptibles desgastes en las mangas, una falda negra hasta la rodilla, cabello oscuro recogido en un moño pulcro. Toda su apariencia gritaba insignificancia. Ni una sola joya, ni rastro de maquillaje, solo una toallita húmeda en las manos y un cubo al lado. Sus manos estaban enrojecidas por los cáusticos productos de limpieza. La espalda le dolía por las muchas horas pasadas constantemente inclinada. La administradora del hotel, una mujer alta con uñas escarlata y un moderno pañuelo al cuello, se inclinó sobre el mostrador de recepción con una expresión de superioridad. «Dejaste suciedad», dijo, señalando una supuesta mancha. Amelia no levantó la vista, solo asintió en silencio y continuó puliendo el mármol con movimientos metódicos. Estaba acostumbrada a que la percibieran como un elemento decorativo. Sus colegas solo veían en ella el uniforme, deslizándose silenciosamente por los pasillos. Pero Amelia era mucho más de lo que cualquiera de los presentes podría haber imaginado. Detrás de su apariencia modesta se escondía una historia capaz de sacudir los cimientos del mundo donde ahora lavaba pisos. Ese día, el Hotel Imperial Diadema estaba sumido en preparativos febriles. El emir Khalid al-Jassim, un magnate petrolero de Oriente, llegaba con su séquito. Durante semanas, el personal había ensayado sonrisas y perfeccionado cada rincón. Amelia, sin embargo, simplemente cumplía con sus deberes sin especial entusiasmo por el lujo, limpiando sistemáticamente una superficie tras otra. El gerente del establecimiento la vio en la entrada principal y agitó las manos, como espantando un animal callejero. «¡Fuera de aquí!», siseó con disgusto. «No quiero verte a la vista de los huéspedes». La administradora se rió tan fuerte que su voz resonó por todo el espacio. «Solo piensen, permitir que una limpiadora esté cerca del emir. Eso arruinaría la reputación de nuestro hotel». Algunos huéspedes también rieron. Sus miradas se deslizaban sobre Amelia, como si fuera un mueble. Bajó la cabeza, se disculpó en voz baja y se retiró a una pared distante, aunque sus ojos penetrantes seguían observando cada movimiento de la delegación que se acercaba. Al otro lado del salón, un grupo de influencers posaba frente a una enorme araña de cristal, mostrando relojes de oro y ropa de diseñador. Una de ellas, una rubia bronceada con una sonrisa falsa, notó a Amelia. «Dios mío, miren esos zapatos», exclamó, para que todos la oyeran. «¿Los sacaste de un contenedor de beneficencia?». Sus amigos estallaron en carcajadas. Uno incluso hizo un gesto de arcadas. Los zapatos de Amelia eran de hecho sencillos. Zapatos de cuero negro, gastados, pero limpios. Ella continuó trabajando, moviéndose lentamente, como si no escuchara las burlas. La influencer se acercó aún más, sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Sonríe para mis seguidores, limpiadora», se burló. Los pómulos de Amelia se tensaron, pero no respondió. Solo por un instante levantó la vista y miró a la chica directamente a los ojos. Eso fue suficiente para que ella retrocediera instintivamente con un ligero temblor. En ese momento, el emir Jamir entró en el salón. Se movía con dignidad real. Sus vestiduras blancas, impecablemente planchadas, ondeaban con cada paso. La mirada dominante de sus ojos oscuros, la barba canosa, cuidadosamente arreglada. Todo en él irradiaba fuerza y autoridad. Sus asistentes,
con trajes caros y gafas oscuras, los seguían a paso rápido. El personal del hotel se inclinaba nerviosamente, ofreciendo bebidas y sonrisas forzadas. Amelia permaneció en su rincón, limpiando una mesita que nadie usaba. Se suponía que debía ser invisible, pero no pudo evitar escuchar. El emir se sentó en un sillón de terciopelo y comenzó a hablar en un antiguo dialecto árabe, tan arcaico que apenas lo entendían incluso los lingüistas eruditos. «Aquí nadie nos entiende», dijo en ese idioma a sus acompañantes. «Hablen libremente». Comenzaron a discutir un trato arriesgado, la compra de yacimientos petrolíferos en una zona fronteriza. Uno de los asistentes, un hombre nervioso con bigotes temblorosos, murmuró: «Si alguien nos graba, estamos perdidos». Amelia se detuvo por unos segundos. Apenas asintió con la cabeza, como si no estuviera de acuerdo con lo que escuchaba. Sacó su teléfono no para grabar, sino para abrir una aplicación que ella misma había desarrollado. Un traductor de dialectos antiguos en tiempo real. Un huésped con un traje caro la notó con el teléfono y frunció el ceño. «¿Qué es eso? ¿Jugando con el móvil en el trabajo?», dijo en voz alta, mirando al gerente. «¿Permite que el personal se distraiga así?». El rostro del gerente se puso rojo de ira. Se acercó a Amelia y susurró furioso: «Quítalo de inmediato. Nos avergüenzas». Amelia guardó tranquilamente el teléfono en su bolsillo. «Solo estaba revisando algo», respondió en voz baja. El huésped se rió burlonamente. «Revisando cómo limpiar mejor». Las risas se extendieron entre los presentes. Amelia apretó más los dedos en el asa del cubo, pero no objetó. Simplemente recogió sus cosas y se trasladó a otra mesa con pasos firmes y tranquilos. Uno de los ayudantes del emir, un hombre alto con el pelo recogido en una cola de caballo, la señaló con desprecio. Tú! ¿Qué miras? ¿Entiendes algo?» Todas las miradas se volvieron hacia ella. La administradora se cruzó de brazos y resopló. «No creas que trabajar aquí te da derecho a escuchar conversaciones importantes». Otro ayudante intervino con más brusquedad aún. «Esto es inaceptable». El gerente corrió hacia Amelia. «Ve al almacén ahora mismo. Tienes prohibido estar en el salón». Amelia enderezó la espalda. Hizo una ligera reverencia y dijo en voz baja: «No quería ofender a nadie. Solo sé un poco de árabe». Los ayudantes estallaron en carcajadas. «¿Árabe?», dijo el de la cola de caballo con desprecio. «¿Desde cuándo una limpiadora habla el idioma de los reyes?». La administradora también se rió. Su voz aguda cortaba el aire. Amelia apretó más el trapo, pero su rostro permaneció imperturbable. Se dio la vuelta lentamente y se dirigió a la salida del salón. En el camino, un joven botones, un chico de 18 años, se le acercó tímidamente. La había visto muchas veces trabajando hasta tarde, siempre callada y amable. Se inclinó y susurró: «No les hagas caso, Amelia. Solo están haciendo ruido». Ella se detuvo un momento, suavizó la mirada y, asintiendo apenas perceptiblemente, casi imperceptiblemente, continuó caminando. En su bolsillo, su mano tocó una fotografía de su hermano David, un niño de 13 años sonriendo. Esa fotografía era lo único que la mantenía a flote. Nunca necesitó la aprobación de los demás. El emir observó todo con interés, entrecerrando los ojos. Se inclinó hacia adelante y volvió a hablar en el mismo árabe antiguo, como si la estuviera poniendo a prueba. «Si entiendes, repite esta frase en el dialecto al-Hamadani». Un silencio se apoderó del salón. Ni los ayudantes, ni el gerente, ni el traductor oficial sabían cómo reaccionar. Amelia se detuvo, se dio la vuelta, cruzó las manos delante de sí como exigía el protocolo de palacio y respondió. El dialecto brotó de sus labios de forma natural, impecable en ritmo y pronunciación. Una copa de plata se le escapó de las manos al ayudante y cayó al suelo con un estrépito. El emir se levantó,
Sus vestiduras susurraron. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz firme que cortó el aire como una cuchilla. El gerente se abalanzó hacia adelante, pálido de terror, intentando acallar la voz de Amelia. «Cállate», susurró desesperadamente. «Te van a despedir». La administradora le susurró a otra empleada. Sus ojos brillaban de rabia. «Se está cavando su propia tumba», siseó entre dientes. A su alrededor, otros empleados se unieron al susurro, condenándola en voz baja. ¿Quién se cree que es? Una mujer del séquito del emir, adornada con joyas, señaló con desprecio la blusa de Amelia. «Miren ese uniforme. Está a punto de desmoronarse. ¿De verdad cree que puede quedarse aquí y hacerse la erudita? Seguramente la robó de la lavandería». El salón estalló en risitas. Amelia tocó el borde deshilachado de su blusa, sintiendo el hilo entre sus dedos, sin bajar la cabeza, sino que levantó ligeramente la barbilla y miró a la mujer directamente a los ojos. «Está limpia», dijo en voz baja, tan suave que las palabras casi se disolvieron en el aire. La sonrisa de la mujer desapareció al instante. Su confianza se resquebrajó ante la calma de Amelia. Un anciano del séquito, con barba canosa y uniforme militar, la miró fijamente. Sus manos empezaron a temblar. «Estuviste en Constantinopla en 2017», dijo con voz temblorosa. «Recuerdo esa voz. Eras Halcón III». El nombre flotó en el aire, como un secreto que todos entendieron sin comprender. Halcón III era el nombre clave de una mujer que en el pasado había traducido en una cumbre militar y con su trabajo había evitado una guerra entre dos naciones. Los ayudantes intercambiaron miradas de asombro. El gerente abrió la boca, incapaz de pronunciar una palabra. El emir se sentó lentamente entrelazando los dedos. «¿Por qué trabajas aquí como limpiadora?», preguntó, clavando su mirada en ella. Amelia sacó con cuidado una fotografía de su bolsillo, la del niño de 13 años con una enorme sonrisa en medio de una calle polvorienta. «Me retiré», susurró. «Hice suficiente». El emir asintió con un rostro impenetrable. «Pero hoy», dijo en voz baja, «te necesito una vez más». Uno de los ayudantes más jóvenes, con el cuello rojo de tensión y la corbata demasiado apretada, no pudo contenerse. «Esto es absurdo», gritó. «Es una simple trabajadora, no una diplomática. No se le pueden confiar asuntos delicados». Se volvió hacia el emir agitando las manos. «Seguramente lo está inventando todo». El murmullo aumentaba. La tensión crecía como un incendio. Amelia permaneció firme, con las manos cruzadas, sin discutir, sin levantar la voz, dobló tranquilamente el trapo y lo puso sobre la mesa con un gesto tan preciso y digno que el ruido se calmó al instante. El ayudante se quedó sin palabras, encogiéndose ante la calma de ese acto. Pero el de la cola de caballo no se convenció. Dio un paso agresivo hacia adelante. «¿Crees que unas pocas frases te han valido un puesto aquí?», espetó. «Puede ser una casualidad o un truco barato». Otro ayudante, joven y arrogante, añadió con burla. «Demuestra lo que dices. Responde ahora en árabe beduino antiguo». Todos esperaron que fallara. El silencio era opresivo. Amelia no dudó. Abrió los labios y cantó una canción tradicional de la tribu al-Jabari, suave, melódica, saturada de siglos de historia. Cada palabra fluía impecablemente. Cada nota vibraba con una fuerza que hizo que la sangre se helara en las venas de los presentes. El joven ayudante retrocedió, pálido. «Imposible», murmuró. «Solo alguien nacido en esa tribu podría conocer esa melodía». Amelia mantuvo su mirada sin vacilar. «Viví con ellos 2 años», dijo tranquilamente. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, extendiendo ondas de asombro por la sala. Desde la cocina se escuchó un estruendo.
El chef del hotel había dejado caer una bandeja llena de vasos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la miraba con incredulidad. Mi abuela cantaba esa canción, murmuró con voz temblorosa. ¿Cómo la conoces? Amelia se volvió hacia él y por primera vez suavizó su expresión. Escuchando, simplemente, respondió. El hombre asintió con lágrimas en los ojos, aferrándose al delantal como a un salvavidas. El emir se levantó de nuevo, pero esta vez con determinación. Extendió su mano hacia Amelia. Amelia Fox, quiero que me acompañes a Versalles. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El gerente, que se había estado moviendo de un lado a otro por la ansiedad, se quedó inmóvil. Los ayudantes se levantaron apresuradamente, inclinándose con respeto. «A sus órdenes, señorita Fox», dijo uno de los que antes se burlaban, ahora tembloroso. La administradora se aferró al mostrador, pálida. Amelia se desató el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo puso en su brazo. Hizo una reverencia. «No busco la fama», dijo con calma. «Solo quiero que mi voz sea utilizada en el momento adecuado». Atravesó la sala con pasos medidos. Sus zapatos negros resonaban en el mármol. Afuera ya esperaban periodistas y cámaras, listos para inmortalizarla. La mujer anónima estaba a punto de convertirse en un nombre que nadie olvidaría. Antes de salir, una anciana con un bastón y un chal de terciopelo se le acercó lentamente. Había estado sentada todo ese tiempo, invisible para la mayoría. Sus ojos eran penetrantes, su voz firme a pesar de la edad. «Me recuerdas a mi hija», dijo, colocando una mano temblorosa sobre la de Amelia. Ella tampoco se rendía nunca. Amelia se detuvo, tocó el marco de la puerta y la miró con una expresión serena. «Gracias», susurró y salió de la sala bajo la mirada orgullosa de la anciana. Pero este no era el comienzo de la historia de Amelia. Años atrás, ella era una persona completamente diferente. Nació en Saba, en una familia tan rica que podía comprar el silencio. Su padre era diplomático, su madre académica. Desde la infancia estudió disciplina, idiomas y el poder de las palabras. A los 15 años dominaba 8 idiomas, incluidos dialectos casi olvidados. Pasaba horas en el escritorio de su padre, escuchando cómo negociaba, mientras ella con los dedos seguía los mapas que más tarde recorrería. Entonces ocurrió una tragedia. Su hermano David murió en un ataque aéreo en una calle donde no debería haber estado. Amelia, que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Defensa británico traduciendo mensajes cifrados que salvaban vidas, se derrumbó. Cuando recibió la noticia, lo dejó todo: su trabajo, la ciudad, la vida que había construido. Solo quería silencio. Una noche, en una aldea de Saba, se sentó bajo un cielo lleno de estrellas. Una anciana de la tribu Al-Jabari le enseñó la canción que años después resonaría en el hotel. Su voz era frágil pero firme. Amelia anotó cada palabra en un cuaderno, y la anciana la tomó de la mano. «Ahora llevas nuestras historias contigo», dijo. Desde entonces, Amelia no volvió a cantar hasta ese día en Megalópolis. Trabajar en ese lujoso hotel nunca fue una casualidad. Amelia lo eligió conscientemente. Este hotel de 5 estrellas en Megalópolis era un lugar donde el poder se movía naturalmente, donde las conversaciones más secretas flotaban entre copas de vino y sonrisas ensayadas. Allí podía escuchar, permaneciendo invisible. No necesitaba el salario. La fortuna familiar permanecía intacta, aunque ella nunca la tocó. Lo que necesitaba era un trabajo rutinario: limpiar mesas, doblar sábanas, fregar suelos. Esa repetitividad le traía paz. Mantenía sus manos ocupadas mientras su mente permanecía alerta. Escuchaba tratos, rumores, secretos que podrían cambiar gobiernos, y los dejaba pasar como el viento, nunca interviniendo. Hasta el día en que el emir la puso a prueba con palabras en árabe antiguo, una voz dentro de ella, la voz de David, su hermano,
Parecía decir: «No te escondas, Amelia. Esta vez no». Cuando el gerente la envió al almacén para sacarla del salón, Amelia se quedó sola por unos minutos entre estantes de productos de limpieza, el intenso olor a cloro. Sacó la fotografía de David y la sostuvo bajo la luz amarillenta. Allí estaba él, sonriendo, con esa chispa en los ojos que siempre la hacía reír. Pasó el dedo por la fotografía, respirando profunda y lentamente. Una colega de trabajo, una anciana que limpiaba la zona de repostería, se asomó por la puerta. «¿Estás bien, querida?», preguntó suavemente. Amelia guardó la fotografía en el bolsillo y apenas sonrió. «Solo estaba pensando», respondió. La mujer, con las manos endurecidas por años de duro trabajo, asintió. «Eres más fuerte de lo que piensan», dijo, antes de volver a sus tareas. Amelia enderezó la espalda, cogió el cubo y regresó al salón. El ambiente ya no era el mismo. Los ayudantes del emir evitaban mirarla a los ojos. El gerente murmuraba disculpas que Amelia ignoraba. La administradora, la más ruidosa de todas, había desaparecido de su puesto. Amelia se sentó junto al sillón del emir, no como una trabajadora, sino como una traductora improvisada. Su voz se convirtió en un puente constante entre idiomas, del árabe antiguo al inglés, luego al francés y de vuelta al árabe. Cada palabra era precisa, sopesada. El general que la había reconocido en Constantinopla observaba atentamente. Sus manos aún temblaban. Se inclinó hacia un ayudante y murmuró: «Ella nos salvó entonces. Nadie más podría haberlo hecho». Amelia no reaccionó, aunque sus dedos tocaron el bolsillo donde guardaba la fotografía de David. En un rincón, un periodista que había logrado colarse con la prensa levantó la vista de su cuaderno. Su credencial colgaba torcida, como si se la hubiera puesto a toda prisa. Apenas contenía su emoción cuando se acercó a Amelia durante un descanso. «Señorita Fox, solo una pregunta. ¿Cómo aprendió todo esto?». Amelia lo miró con calma, apoyando una mano en el respaldo de una silla. «Escuchando, simplemente», respondió ella. El periodista esperó más, pero Amelia se dio la vuelta y regresó a sus notas. Él se quedó con la pluma en el aire, entre la frustración y la admiración. Las noticias se propagaron como pólvora. Esa misma noche, los canales de noticias de los Emiratos ya hablaban de la trabajadora que hablaba el idioma de los reyes. Su nombre estaba en todas partes. Las consecuencias en el hotel fueron inmediatas. Al día siguiente, la administradora fue despedida después de que alguien filtrara sus comentarios a un portal de chismes. El establecimiento no podía soportar tal vergüenza. El asistente con la cola de caballo perdió su puesto. Su nombre también quedó vinculado al fallido acuerdo que había salido a la luz en Internet. El joven asistente arrogante, que la había provocado a cantar en árabe beduino antiguo, desapareció del círculo del emir. Sus redes sociales se cerraron de la noche a la mañana. Nada de esto fue obra de Amelia. Ella no publicó nada, no llamó a nadie, no se burló, simplemente siguió viviendo su vida. La invitación del emir no fue una cortesía vacía. La quería en Versalles, en la cumbre que estaba a punto de celebrarse, donde se decidirían fronteras y acuerdos capaces de prevenir conflictos. Amelia no aceptó de inmediato. Regresó a su pequeño apartamento, se sentó en el sofá y volvió a mirar la fotografía de David. La sonrisa de su hermano seguía allí, intacta en el papel, como congelada en el tiempo. Pensó en la tribu Al-Jabari, en los 2 años que pasó con ellos, aprendiendo sus canciones, viviendo su cultura. Pensó en Constantinopla, en esas interminables noches de tensión, traduciendo bajo presión, sabiendo que un error podía costar vidas. No quería volver a cargar con ese peso, pero la voz del emir resonaba en su memoria. «Te necesito una vez más». Días después, en el aeropuerto, una niña de unos 10 años la reconoció. Su madre, cansada,
Intentó apartarla. «No mires, querida». Pero la niña no dejaba de observar con los ojos bien abiertos. «¿Es la mujer de las noticias?», preguntó lo suficientemente alto como para que Amelia la oyera. Amelia se inclinó hacia ella y le tendió una moneda gastada pero brillante. «Un recuerdo de Saba. Sigue escuchando», dijo suavemente. La niña sonrió, abrazando la moneda como un tesoro. Amelia tomó su maleta y subió al avión. Al día siguiente, empacó poco. Nada de ropa lujosa, solo faldas sencillas y blusas modestas. No llamó al equipo del Emir. Ellos ya habían enviado un coche. En el aeropuerto, una mujer con un traje impecable le entregó una credencial. Amelia Fox, especialista principal en idiomas diplomáticos. Amelia pasó el dedo por las letras grabadas en la tarjeta. No sonrió, pero asintió en silencio. El avión despegó. Megalópolis quedó atrás, y ella no miró por la ventana. En Versalles la esperaba el caos. La cumbre era un crisol de diplomáticos sirvientes, traductores corriendo de un lado a otro, documentos volando sobre las mesas. Amelia entró con su falda oscura, tan fuera de lugar entre tantos trajes a medida. Algunas cabezas se giraron. Algunos susurraron al verla. A ella no le importó. Se sentó en la mesa asignada, ajustó sus notas y comenzó a traducir con voz firme. Nadie más podía manejar ciertos dialectos como ella. Entonces ocurrió el momento más delicado, la disputa fronteriza. Las dos delegaciones se negaban a ceder. La tensión aumentaba. El aire estaba cargado de nerviosismo. Amelia esperó el momento oportuno y pronunció una frase en árabe antiguo, citando a un poeta reverenciado por ambas partes. El silencio se extendió como una manta. Las delegaciones bajaron el tono. Las negociaciones continuaron. Esta vez, nadie se atrevió a reírse de ella. Durante un receso, un diplomático anciano con gafas empañadas se le acercó. «Nunca te di las gracias», dijo en voz baja. «En Constantinopla nos salvaste esa noche». Amelia lo miró inmóvil y solo asintió. Regresó inmediatamente a sus notas. El hombre se quedó allí, con los brazos cruzados, entendiendo que ella no quería escuchar más. A medida que la cumbre de Versalles avanzaba, la figura de Amelia comenzó a atraer la atención de los jóvenes. Una traductora novata con ojos brillantes y un cuaderno pegado al pecho se le acercó con pasos nerviosos. «He estudiado su trabajo», susurró con voz temblorosa. «Sus traducciones de Constantinopla están en mis libros de texto». Amelia detuvo su bolígrafo en el papel, la miró por un instante y respondió con una voz muy suave. «Sigue estudiando». La chica brilló como si hubiera recibido un regalo, y se alejó, apretando el cuaderno más fuerte contra su pecho. La prensa también la perseguía. Querían entrevistas, fotografías, titulares llamativos. Pero Amelia no les daba nada. Terminaba sus intervenciones y desaparecía sin hablar. Caminaba con la cabeza gacha, con pasos firmes y rápidos. Un día, al salir del centro de conferencias, un periodista logró interceptarla. «Señorita Fox, ¿por qué se esconde? ¿No es usted una heroína?» Amelia se detuvo y lo miró con calma. «No me escondo», respondió ella. «Simplemente he terminado de hablar». El periodista se quedó paralizado, incapaz de añadir nada más. Ella se fue sin mirar atrás. Mientras tanto, en Megalópolis, el hotel ya no era el mismo. El personal mencionaba su nombre en voz baja, como si se tratara de una leyenda. La nueva administradora, joven y nerviosa, guardaba en su teléfono una foto recortada de un artículo donde aparecía Amelia. El gerente, cargado de culpa, le envió una carta de disculpa y una oferta para volver a su antiguo trabajo. Amelia nunca respondió. Esa vida había quedado en el pasado. Meses después, se celebró otra cumbre en Rimonte. La llegada de Amelia fue diferente a la de Versalles. Esta vez, los asistentes ya la conocían, la miraban con respeto,
Pero nadie esperaba la aparición de un hombre alto, con una mirada imponente, que entró en la sala a su lado. No dijo una palabra, pero su presencia era como una tormenta contenida. Era su marido. Nadie lo sabía. Ni el emir, ni los asistentes, ni la prensa. No necesitaba presentarse. Su apellido y el peso de su familia eran suficientes para helar el ambiente. Un ex asistente del emir, el que la había despreciado en Megalópolis, lo reconoció. Su rostro palideció. Sus manos temblaron. Al instante, bajó la mirada. Amelia no cambió su expresión. Se sentó a la mesa, tradujo firmemente y continuó como si nada. Durante un descanso, salió a la calle. Rimonte estaba húmedo. Las luces se reflejaban en la acera. Un músico callejero tocaba una suave melodía en una guitarra gastada. Amelia se detuvo bruscamente. Era una canción que su madre le cantaba en Saba, una antigua nana. Su respiración se detuvo por un instante. Sacó una moneda y la dejó en el estuche del músico. Él la miró, sin saber quién era, pero sus ojos se detuvieron en ella por un momento, como reconociendo algo que ella no había dicho. Las consecuencias para quienes la habían atacado en el pasado seguían llegando. La administradora que se había burlado de ella nunca pudo encontrar trabajo en hoteles de prestigio. Su nombre se convirtió en una carga insoportable en la industria. El asistente con la cola de caballo intentó abrir su propia empresa, pero nadie le confió nada después del escándalo filtrado. El joven arrogante, el que le exigió que cantara, fue abandonado por sus patrocinadores y cayó en el olvido. Amelia no movió un dedo contra ellos. Nunca mencionó sus nombres. Nunca buscó venganza. El tiempo y la verdad hicieron el trabajo solos. Una noche, al terminar su jornada laboral en Rimonte, Amelia estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se extendían a lo lejos. A su lado, en silencio, estaba su marido. Él simplemente levantó la mano y le tocó la suya. No necesitaban palabras. Amelia había sido juzgada toda su vida por su ropa sencilla, por su trabajo humilde, por su forma tranquila de caminar. Pero nunca se rompió, nunca suplicó, nunca dejó de ser ella misma. Ahora el mundo la miraba con otros ojos, no como la trabajadora invisible, ni como la traductora secreta. La veían como siempre había sido, Amelia. Y sin embargo, ella seguía siendo la misma, con esa calma que no necesitaba probar nada. En su silencio había más fuerza que en todos los discursos de los poderosos. El tiempo pasó, y la fama de Amelia se extendió mucho más allá de lo que ella pudo haber imaginado. Cada cumbre, cada negociación la consolidaba como una figura clave. Aunque ella nunca buscó ser la protagonista, su vida transcurría entre viajes, salas llenas de diplomáticos y conversaciones cargadas de tensión. Pero nunca dejó de llevar en su bolsillo esa fotografía desgastada de David. Era su ancla, su recordatorio de dónde había comenzado todo y de lo que había perdido. Durante una de las pausas en la cumbre de Rimonte, se le acercó un traductor principiante con un nerviosismo evidente. ¿Cómo consigue no equivocarse nunca?, preguntó tímidamente. Amelia lo miró con calma, casi con compasión. No se trata de no equivocarse, dijo ella. Se trata de escuchar. El joven se quedó en silencio, como si hubiera recibido una lección mucho más grande de lo que esperaba. Los rumores sobre ella se multiplicaron. Algunos la llamaban la voz de las fronteras, otros la mujer que traduce el mundo, pero a ella no le importaban los títulos. En su silencio estaba toda la respuesta. Un día, al salir de otra agotadora sesión, un grupo de periodistas la interceptó de nuevo. Amelia, ¿qué siente al haberse convertido en un símbolo mundial? Ella se detuvo un instante, los miró con calma y respondió, no soy un símbolo, soy simplemente alguien que hace lo que debe. No dijo nada más y se marchó, dejando tras de sí un murmullo de asombro. Con el paso de los meses,
Amelia aprendió a vivir con esa dualidad. La mujer invisible que lavaba suelos en Megalópolis y la traductora que ahora cambiaba el destino de países. Pero en el fondo, ella seguía siendo la misma. A veces, en los hoteles donde se alojaba, pedía permiso para entrar en la zona de servicio, tomaba un trapo y pasaba la mano por una mesa, recordando quién había sido y por qué había llegado hasta allí. Su marido, siempre discreto, la acompañaba a algunas de esas cumbres. No necesitaba palabras para apoyarla. Su sola presencia era suficiente. En los pasillos, muchos se apartaban al verlo, sabiendo quién era y de dónde venía. Pero Amelia nunca lo usó como escudo. Su fuerza venía de otro lugar, de adentro. En una fría noche en Rimonte, observando la ciudad desde lo alto de un edificio, Amelia reflexionó en silencio. Todo lo que había vivido, desde las humillaciones en aquel salón dorado hasta los discretos aplausos de los diplomáticos en Versalles, era parte de un mismo camino. No había renunciado a su esencia, y eso la mantenía en pie. En Megalópolis, la historia de aquella mujer ya era casi un mito. El personal del hotel la recordaba en susurros, unos con vergüenza, otros con admiración. Una nueva generación de trabajadores hablaba de ella como un ejemplo, como la prueba de que nadie debe ser subestimado. Amelia nunca regresó a aquel lugar. No lo necesitaba. El pasado había quedado atrás, y su destino estaba en cada sala donde su voz pudiera ser útil. Así, la joven a la que una vez ignoraron, humillaron y consideraron invisible, acabó demostrando que no hace falta gritar para ser escuchado, que la verdadera fuerza reside en ser fiel a uno mismo, incluso cuando todo el mundo intenta doblegarte. La historia de Amelia Fox no es solo la historia de una traductora o una diplomática oculta. Es la historia de alguien que supo alzarse en silencio, que convirtió las burlas en respeto y cada palabra en un puente entre culturas y naciones. Porque a veces basta con escuchar para cambiarlo todo. Pero la historia de Amelia no terminaba ahí. En los años siguientes, su influencia no hizo más que crecer. Cada conferencia internacional, cada crisis diplomática requería su presencia. Gobiernos de diferentes países empezaron a solicitar su participación específica en las negociaciones más delicadas. Un día de primavera, la invitaron a unas negociaciones en Praga. Se trataba de una disputa comercial entre dos bloques influyentes que podía degenerar en un conflicto serio. Amelia llegó a su manera habitual, sin alardes, con un sencillo traje azul marino y una pequeña maleta en la mano. Cuando entró en la sala de negociaciones, los representantes de ambas partes se levantaron en señal de respeto. Nadie la miraba ya como una simple empleada. Su reputación la precedía, pero Amelia seguía prefiriendo los hechos a las palabras. Las negociaciones se estancaron al tercer día. Ambas partes se atrincheraron en sus posiciones. La atmósfera se volvió extremadamente tensa. Fue entonces cuando Amelia pidió la palabra. Se puso de pie y la sala enmudeció al instante. Permítanme contarles una historia, comenzó con voz tranquila. En una de las tribus de Saba hay una tradición. Cuando surge una disputa entre familias, los ancianos no se apresuran a tomar decisiones. Se sientan en círculo y primero escuchan el viento. Dicen que el viento trae la sabiduría de los ancestros. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron lentamente la sala. Quizás nosotros también deberíamos detenernos y escucharnos no al viento, sino el uno al otro, realmente escucharnos. Algo en su tono, en la sinceridad de sus palabras, conmovió a los presentes. Los jefes de las delegaciones se miraron, y por primera vez en varios días, en sus miradas apareció algo más que obstinación. Las siguientes 2 horas transcurrieron en un diálogo constructivo. Amelia tradujo magistralmente no solo las palabras, sino también las emociones, ayudando a las partes a comprender
los verdaderos motivos del otro. Al anochecer, se llegó a un acuerdo. Después de firmar los documentos, se le acercó un joven diplomático de la delegación africana. «Señorita Fox», dijo con emoción en la voz, «mi abuelo me contaba historias similares sobre la sabiduría de los ancianos. ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde conoce nuestras tradiciones?» Amelia sonrió suavemente. «He escuchado mucho en mi vida», respondió simplemente, «pero no todas sus misiones terminaban tan fluidamente». Unos meses después, fue convocada para negociaciones de emergencia en Lucerna. Allí se estaba desarrollando un grave escándalo bancario que afectaba a varios países. El ambiente estaba cargado de tensión. La confianza entre las partes era nula. El primer día de negociaciones, uno de los representantes, un hombre arrogante con un traje caro, expresó abiertamente dudas sobre la competencia de Amelia. «¿Desde cuándo una limpiadora de hotel se convierte en experta internacional?», comentó con sarcasmo, creyendo que sus palabras pasarían desapercibidas. La sala enmudeció al instante. Todos entendieron que este hombre había cometido un grave error. Amelia no cambió su expresión, solo lo miró con calma. «Quizás debería aprender más sobre aquellos a quienes subestima», dijo en voz baja. Esa misma noche, se reveló que este representante estaba involucrado en uno de los esquemas de corrupción que se discutían en las negociaciones. Fue despedido al día siguiente. Amelia no tomó ninguna medida contra él. La verdad salió a la luz por sí misma. Su marido a veces la acompañaba en esos viajes, pero con más frecuencia permanecía en la sombra. Era un inversor exitoso, un hombre cuya opinión era valorada en los círculos financieros. Pero él entendía que el centro de atención debía ser Amelia. Su relación se basaba en un profundo respeto mutuo y comprensión. Una noche, en su habitación del Hotel de Versalles, él le dijo: «Sabes, no estoy orgulloso de en quién te has convertido, sino de quién siempre has sido». Amelia le tomó la mano. «Tú eres el único que me vio de verdad desde el principio», respondió ella. Su historia de amor era inusual. Se conocieron antes de que Amelia fuera conocida, en el periodo en que trabajaba en el hotel e intentaba curar las heridas de la pérdida de su hermano. Él la notó no porque fuera hermosa o exitosa, sino porque había en ella una profundidad especial, una calma que lo atraía. Su primera conversación tuvo lugar en un parque cerca del hotel. Amelia estaba sentada en un banco, alimentando palomas. Él se acercó y simplemente se sentó a su lado. Durante mucho tiempo, guardaron silencio, observando a los pájaros. Finalmente, él dijo: «Parece que usted sabe encontrar la paz incluso en los lugares más ruidosos». Ella lo miró con sorpresa. «¿Y usted sabe ver lo que otros pasan por alto?», respondió ella. Esto fue el comienzo de su relación, tranquila, profunda, construida sobre la comprensión y no sobre